¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer poder estar con ustedes. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, conmigo, hermano. Estamos en la escuela. Esta vez me dejaron fuera del grupo, ¿eh? Sí, Sí, hicimos un grupo paralelo. Sí. Hicimos un grupo paralelo. No le llegó el ¿Cómo memo, están? pero... Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, señor. Dicen que 2 es compañía y 3 es multitud. Ah, sí, Entonces quiero dejarlos en compañía mañana. Está bien, De muchas vuelta acá gracias. con los clavos acá en Sí, la mano, ya, ¿verdad? Los clavos de Cristo, sí, señor. Sí, señor. Bueno, primero, antes que nada, de verdad quiero agradecerle a mi odontólogo, a Víctor. No digo ni el nombre de la clínica ni el apellido, nada, pero de verdad le quiero agradecer porque, uno, he podido pasar el pavor de ir a un consultorio odontológico para mí. Era terrible, me están mirando, estoy despeinado, discúlpeme si estoy despeinado. Es lo poco Sí. que tengo y quiero disfrutarlo hasta que se caiga. El pavor de ir a un consultorio Sí. médico por lo menos 1 o 2 veces al año, la situación esa con el torno, con ¿verdad? Sí, Que ese para es lo mí más traumático. hablando del mecanismo de presión de tortura que va a estar con nosotros, tendríamos que incluir eso también Sí. en algún estudio. El torno sillón es- del odontólogo Sí o es, sí, Y sí. y la sala previa, esa donde vos escuchás hasta lo último, La ¿verdad? silla del odontólogo es una especie de pileta, una Claro, pileteada. Sí, es o sí. terrible, ¿verdad? Pude pasar y también los procesos de extracción, de otros procesos odontológicos que siempre fueron el cuco, digamos, hoy puedo estar acá con ustedes hablando, haciendo lo que, Sí. a lo que me dedico, Lo ¿verdad? que pasa es que avanzó mucho la Sí, ciencia sí. odontológica. Es muy importante, así que muchísimas gracias a Víctor, a Romy, a todos. Próximamente acá abajo el nombre, no, mentira. Le agradezco muchísimo, ¿verdad? ¿Vos seguís con tu... Sí, le mando también un saludo a la doctora Prieto, La otra, ya tiró el apellido, no dieron más nombres. ¿sí? ortodoncista. Sí, ya, todos pasaremos por ese camino, menos Pedro que está impecable No, lo espero. del comedor. Aparte, si se va a hacer, no, se hace acá. No, obvio, Ah, obvio que ya no, empieza, por no, favor. tranquilo. Se va un rato, Por razón 2 días a vinieron- Miami, se hace de Sí, huevo él. Por así. eso Tacha, vinieron uniformados. Che. Qué No, bárbaro. Claro. nada. Bueno, ¿qué hoy cómo estuvo la cosa, Che? ¿Cómo les fue a ustedes Bueno, hoy? en diputados se acaba de postergar, o sea, Sí. se envió de vuelta a comisión aquel famoso proyecto de que nos planteaba ayer el diputado Vera Bejarano, Vera que por cierto Bejarano. mucha gente vio el programa también, nos Sí, contó, así es. se enteró que había un proyecto nuevo, porque La forma de encarar, digamos, la porque se situación. daba como por hecho todo que estaba todo aprobado ya, que tenía Exacto. que irse al Senado. Claro. Increíble, porque Sí. inclusive el presidente ya opinó como que ya iba a vetar y todo, Claro. que ni que se haya, No había salido, sí. ni siquiera Es se había más, aprobado en particular. ¿verdad? hoy, y hasta por un tiempo más, sigue sin salir. Porque se volvió a mandar a la No. comisión. Lo Y- que pasa es que también está el péndulo ahí de la espada, digo, del Damocles. presidente que... Ah, claro. No, claro, no, está el entiendo. Yo veto, nomás digo depende de lo que porque ustedes hagan, voy a vetar. cuando te dicen voy a vetar, es claro, pues ya salió, inminente que ya, ya ya está está llegando el llegando. ejecutivo el Ah, que proyecto, ¿me seguimos, entiendes? claro. Pero todavía falta muchísimo. No, pero ¿entendés? digamos, también había una necesidad de empezar a tirar Sí, cosas, digamos, de imagen positiva. Entonces, adelantemos algunas cuestiones sí. hasta sí, que nos sí, llegue. sí, Si sí. llega, Claro. veto. Así es. Entonces, Claro. y si no llega, veto a saber, ¿verdad? Por también. las dudas. Eso es lo que yo tengo por lo menos calentito nuevo ahora que pasó a ser reciencito, ¿verdad? Ujú. Después en el resto Y del lo día, más comentado en ese fragmento de la tarde que ocurrió esto hasta más adelante, lo que decía Hugo Ramírez, ¿verdad? Escuché, leí mucho no de es eso en una ley Twitter. no es una ley de autoblindaje, sino es una ley de amistad, compañerismo, paz, no sé qué historia más, ¿verdad? O sea, Sí, los perros le hicieron. La primera intervención que tiene él. Hugo La verdad que todavía nunca no- hasta ahora no... y él no está sabiendo todavía qué juego. Sí. Lo que pasa es que estando en la Junta él podía no hablar, o podía elegir no hablar y hacer 2 o 3 reuniones Bueno, con podía algunos ser. gremios, digamos, su imagen podía proyectarse con unos cuantos tweets y demás, Claro. ¿verdad? Hoy dejó de ser concejal, ¿verdad? Y entró en un mundo en donde hay gente con un calibre digamos, político mucho más y grande, ¿no? popular a lo mejor en materia de, hasta si quiere, de territorios electivos, ¿verdad? Claro. Con mucha fuerza. Ahí con Baretina lo mitad, ¿ves? Otra carrocería. Otra carrocería tienen. Entonces el hombre pasa desapercibido y cada vez que mete la pata ya se evidencia mucho más. Ya con una la clínica cuestión, móvil, ya no. Sí, no con, somos, con no la va. perrera municipal, con el bus ese Ah, que se va a buscarle a los sí, muchachos claro. cuando toman por el centro y después Sí. los lleva a no sé dónde. Bueno, Sí. con eso nomás no, ¿verdad? Y eso que vos dijiste al principio, Usted no sabe, parece cómo está sentado, parece. Entonces, si vos acá no conseguís el impacto, pasás desapercibido. Sí. Me parece a mí, dentro de lo discutible, si podemos estar más cerca o más lejos de su línea política, me parece que Villarejo está sacando más exposición, por lo menos, que el mismo. Y eran compañeros de Junta Municipal, ¿verdad? A Claro. eso me refiero, ¿verdad? Sí, pero también hay que decir que son partidos distintos, ¿verdad? O sea, Claro, son partidos distintos. visiones obviamente. distintas. De Sí. Villarejo que dicen que, vamos a adelantar, dicen que Candidato a intendente de se Asunción. están preparando están poniendo el traje para candidato a intendente. Sí, hay. Si no es él, una mujer, Mm. que ya tuvo rango de ministra y todo en el gobierno anterior. Vos sabés que ahí no. Ahí Está me dicen que fuera no. ahora. Vos sabés que ahí me dicen que justamente por eso no sería. Y puede ser, no sé. A mí me comentaban Claro. que desde ese aspecto ya echó, digamos, ella su carta sobre la situación. Ujú.
que es ir a estudiar al exterior. Hablo de Soledad Núñez, tampoco voy a andar, ¿verdad? Demasiado. Que se fue a estudiar afuera justamente. Un año va a para- estar afuera. Pero hasta hoy estamos, uno de los candidatos al menos es clarísimo, de Santiago Peña, aunque Sí. diga que no. Por hoy, lo menos para la interna, ¿no? y por lo menos, ¿verdad? Sí. El otro que está ahí en la disputa es Villarejo, al menos parece que se está No sé si perfilando. Santi va a ser candidato, ¿no? Te soy Y- muy honesto. Hoy ¿Cómo? también le escuché que le sondeaban a Martín Arevalo, por ejemplo. Por el Martín lado de Arévalo. Ayetete, por el lado del oficialismo, ¿verdad? Sí, en su momento se habló de Dani Centurión, pero parece que lo de él está con miras No más a la Junta de Gobierno sé. que a otro lado. Mm. Imagínate, ¿cuánto hace? 3 meses terminaron 3 meses. las elecciones y estamos hablando de esto. ¿Verdad? Y no, Fíjense. Y bueno, Bueno, ¿qué va? vamos a hablar de esto, sí, que es un tema, nosotros ya lo hemos abordado de alguna forma en innumerables programas, por eso Sí. es que, y también con diferentes enfoques. y por hay que diferentes decirlo. enfoques, La por eso trata, no es que ahora- quiero sacar pecho por el programa, o queremos sacar pecho y decir esto o lo Está bien que otro, lo hagamos, ¿por qué no? pero a lo que voy nomás Yo es, soy muy... no es que nos tomamos que sea un tema del momento para comenzar a hablarlo. No, pero hay Un tema que lo tener- hablamos en distintos puntos y de diferentes formas. El punto en el que queremos centrarnos hoy, de alguna forma, tiene que ver en esta presencia que ya todos sabíamos, pero que se vuelve escandaloso a raíz de lo último, de la utilización del ingreso y salida de personas, Sí. específicamente mujeres en su mayoría y menores, para incluso temas que tienen que ver con la prostitución dentro de los penales, sea el de Tacumbú, el de Emboscada, o sea, la agrupación especializada, que ya lo hemos visto, y cómo hay un mercado en donde, y suena muy fuerte decir la palabra mercado porque son seres humanos, pero es un mercado en donde se trafica muchas veces seres humanos, y cuando decimos trata de personas pensamos que estamos hablando cuando se van al exterior, ¿verdad? Sí. Y muchas veces ocurre internamente y deja registros. Sí. Manuales en un cuaderno, lo que Totalmente, quieran, pero deja claro. registros, ¿verdad? Uso y costumbre después. Uso y costumbre, ¿verdad? Y las privadas se han convertido no en aquel elemento de derecho humano fundamental que es el contacto de un reo con sus íntimos, sino se ha convertido en una sala de prostitución, lastimosamente, dentro de los penales. Entonces se distorsiona muchas veces la visión de qué es lo que se debería defender, cuál es el abuso y qué no estamos viendo que está ocurriendo en las cárceles, sobre todo. Así es. Por eso tenemos la presencia de la ministra de la Niñez y también del Mecanismo de Prevención de Tortura, la directora, por supuesto, y ya vamos a saludar a ambas. Teresa Martínez, la ministra, está con nosotros. Ministra, ¿cómo estás? Gracias por Muy acompañar. buenas tardes y a la teleaudiencia también. Bueno, en el momento que te habían nombrado, digamos, o había saltado tu nombre, muchos dijimos, bueno, tiene una experiencia tremenda en situaciones de alto conflicto que van a ayudar a la cartera. Esto que está ocurriendo en las cárceles, que no es nuevo, pero que se convierte en escandaloso, ya es algo que desde tu rol de fiscal en un momento venías siguiendo y hoy continúa en tu tarea como ministra, ¿verdad? Sí, de hecho que nosotros hemos dado recomendaciones sobre las medidas de seguridad y tienen que recordar ustedes que hay un director de la cárcel condenado por no haber controlado y no dado seguridad al ingreso de niños y que fueron víctimas de pornografía y abuso dentro de la cárcel. Nosotros tenemos la clara postura de que la protección integral del niño está por encima, absolutamente por encima de cualquier otro derecho del adulto. Y si hay dos derechos del niño en conflicto, prevalece su derecho a protección integral también. O sea, desde mi rol, en función de protección y promoción de los derechos del niño, yo tengo que pedir que se impida el ingreso de los niños si no hay condiciones de seguridad en el establecimiento donde ingresan. Porque si no pueden garantizar su seguridad, no podemos exponer a ningún niño a ese ingreso. Y evidentemente en las condiciones actuales, que está cerrada la cárcel porque ya está saturado, no tiene lugar para nada, no pueden ofrecer ninguna condición de seguridad. ¿Qué es lo que en su momento de las investigaciones pudieron identificar ustedes dentro de los distintos penales? Porque esto no ocurre solamente en la agrupación especializada. Tal Bueno. vez sube el monto de dinero que se pueda manejar, pero digamos la situación es la misma, ¿verdad? Yo tengo que hablar por lo que me experimenté particularmente en mi rol anterior de Ministerio Público, ¿verdad? Me ha tocado intervenir 4 penitenciarías. En la de Misiones fue la más catastrófica, ¿verdad? Porque es una cárcel que se construyó como cárcel modelo, que ya se convirtió en cualquier otra cosa, ¿verdad? Pudimos detectar y encontrar dentro de las celdas a mujeres, también adolescentes, ¿verdad? Que ingresaban por los sistemas de control, o sea, pasaban por los O sea, puestos. anotaban su nombre y pasaban. Claro, y había una guardia cárcel en esa época que tenía el teléfono desde el cual se llamaba a las chicas. Cuando nosotros allanábamos, no encontrábamos los teléfonos porque ella guardaba.
Entonces, se pudo detectar realmente una verdadera red de prostitución y de trata, porque ellos tenían un número al que llamaba. La persona estaba condenada a 8 años de cárcel por trata. Claro. Y él otra vez, desde adentro, Continuaba el negocio y cobraba, y tenía cualquier cantidad de dinero ahí, ¿verdad? O sea, las privadas no son tales. También encontramos a parejas dentro de la privada con un bebé de 8 meses. Hacía 5 días que estaba ahí. Están encerrados, pues no pueden salir. El bebé dormía en el suelo sobre una manta, rata, cucaracha, el olor y el tufo a cigarrillo insoportable, ¿verdad? Eso es absolutamente nocivo para un niño. Ahí no hay derecho, ¿verdad? ¿Qué derecho este problema? No, en Misiones. En Misiones. Ah, Misiones. En Misiones, ¿verdad? Y las privadas siempre manejan ellos, o sea, mientras las cárceles estén, por las razones que sean, comandadas por los reclusos, porque ellos son los capataces, ellos tienen la llave, ellos tienen todo. ¿Cómo vamos a permitir que ingresen en esas condiciones los niños? ¿Verdad? Si no tienen un espacio seguro donde puedan contactar, ¿verdad? Desde mi posición, yo creo que no deben ingresar hasta que nos den seguridad suficiente para que los niños puedan ingresar a ver a su familia, y tiene que corroborarse que es un familiar. En la contraparte, ministra, uno diría que, a ver, aquellos que sí esperan la visita de sus hijos, de sus sobrinas, de su Claro, lo que nieta. Sí, lo quieren hacer legítimamente Y claro, de buena fe, digamos, le está quitando un derecho, ¿verdad? ¿O no, Soledad? Bueno, y la cuestión es que justamente hay que ver cómo se le mete a la gente de esa manera. Y yo creo que hay también que hacer una diferencia entre los niños que van a privada y ese grado de deterioro que hay con un niño que se tiene que quedar confinado a una pieza donde normalmente a las privadas se llevan los propios colchones de los internos. No hay un colchón, ahí no hay nada. Se tiene que llevar, se tiene que pagar, se tiene que... Cada uno equipa, digamos, un momento. Cada uno equipa en el momento y se quita, ¿verdad? Y eso hemos visto, por ejemplo, familias, digamos, entre medio, hay una especie de lugar común, a veces en algunas privadas, entre medio con los niños ahí, que aparentemente no estaban mal, pero si es que pasan muchos días, sí. Una cosa es la visita de unas horas de los niños que pueden tener un patio controlado con los guardias y todo, y otra cosa muy diferente es una visita que dura 3 días, 5 días y que está en esas condiciones un bebé. Y eso, nosotros vemos varios problemas por los cuales se suscitan este tipo de cuestiones. Una, por ejemplo, es los traslados arbitrarios que se hacen. La gente, ha habido una gran cantidad de traslados, las penitenciarías tienen un porcentaje de 30 y 40%, incluso de todo el país, de gente de otras jurisdicciones. El desarraigo, digamos. Es un desarraigo completo, entonces las familias que tienen que ir de lejos, les cuesta muchísimo irse, ¿verdad? Y que van una vez al mes o algo así, entonces a veces se quedaban a dormir, por Gastan eso, todo el dinero que tienen en permanecer. y no tienen lugar. Entonces hay que crear una infraestructura, pero que sea apta para los niños. Toda la razón tiene la ministra. Nosotros nos conocemos hace años que hemos trabajado en formar operadores jurídicos, en cursos de Derecho a la Niñez. Yo suscribo totalmente lo que diga en cuanto a niñez, la ministra, suscribimos totalmente. Ahora, el problema está, ¿cómo haces para que la gente no deje de ver a sus familiares? Es cierto, el interés superior del niño, pero ¿cómo haces? Primero, no puede haber un traslado arbitrario de tanta gente, ni siquiera a veces es vía jurisdiccional, sino el traslado se hace nomás así, porque se llenó ya esta penitenciaría, entonces vamos todos a otro lado, a donde sobra lugar, o porque vos no podés pagar y no podés, te vas. Incluso adolescentes también. Entonces se les desarraiga tremendamente de la familia y la gente cuando tiene que visitarles no puede irse por, llega y es carísimo venir y volver otra vez por unas horas, ¿verdad? Eso es una cuestión. Y yo he visto cárceles donde, puede haber un patio. Hay lugares a veces en la cárcel para eso. Hay un patio, he visto, por ejemplo, en Guadalajara, unos juegos infantiles incluso en la... Claro, lo más parecido a un centro
Un lugar de esparcimiento, digamos. A un Un lugar espacio. donde vive mucha gente, ¿verdad? No vamos a llegar al extremo que tienen en Bolivia, que que viven toda la familia. Viste que en Bolivia es así. En La Paz tienen cárceles donde vive toda la familia con el papá. Y los niños que quedan presos, y yo voy a salir en tal fecha, pero van al colegio y vienen de ahí. No, eso tampoco es la solución. Digamos, convertir eso en lugares familiares. Pero sí debería haber lugares de albergue familiar diferenciados de las privadas. Y evidentemente no es cierto que los derechos de mamá, alguien dijo, vamos a saltar porque no se le deja entrar a todos. No, hay reglamentos, lo dice el Código de Ejecución Penal claramente, hay reglamentos, está la Constitución, están las leyes, en base a eso se hace la entrada. Y los reglamentos de una penitenciaría dicen claramente que tiene que ser pareja o conviviente, o sea, una persona en concubinato, por ejemplo, no es cualquiera que pueda entrar. Tiene que ser un familiar, tiene que estar registrado. Yo sé de muchas penitenciarias que no le dejan ni a la abuela venir sin la mamá, por ejemplo. Es muy cuidado, ¿verdad? Ni a la abuela se atrae a los niños, sino le atrae la madre. O sea, tiene que ser eso muy cuidado porque es un ambiente donde no es el mejor lugar para los niños, evidentemente. Y es cierto que hay otra situación otra vez, siempre muy preocupante, que es los niños viviendo con la madre, que no tengan un lugar adecuado. Que eso se da, digamos, en el otro penal, ¿verdad? En varios penales donde están en pabellones las mujeres que pueden tener sus hijos, incluso hasta los 3, 4 años, pero que no puede ser que no tengan un lugar, los niños están viviendo en su celdita. En la celdita, mañana, tarde y noche. Es como esa película que toda la vida vive en un cuarto. Bueno, eso se da acá, ¿verdad? En las penitenciarías, sobre todo en los pabellones de mujeres, que no son penitenciarías solo de mujeres, sino que es un pabelloncito de mujeres dentro de un penal de varones. Son niños recluidos, ¿verdad? Lastimosamente. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder seguir hablando del tema, por supuesto, y poder ampliarlo con más tiempo. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta. ¿A quién le toca? ¿A Pedro. Felipe o a Pedro? No, Pedro. Pedrito, por favor. Si ninguna pregunta hasta ahora No, estoy calladito tranquilo, escuchando. Perdón, disculpame. Atentamente, Es que mañana perdón. es. No, está bien. Mañana tu momento. Sí, señor. Ministra, bueno, hablaba de lo que encontró en la cárcel de Misiones y, bueno, obviamente acá en todas las cárceles es la misma situación. El tema es que no hay una política hoy carcelaria, ¿no? O sea, el sistema, supuestamente, hay un eufemismo. El sistema carcelario es para tratar la reinserción del ciudadano a la sociedad. Es imposible eso, no es así. Es un lindo eslogan, pero es imposible en estas condiciones. Vemos incluso que chicos que están viviendo en las cárceles, ¿no? Pero preocupa porque estábamos nosotros hablando, me salta un poco de tema porque tiene que ver con esto también, del tema Piñeiro, del Piloto, del PCC, todas esas grandes organizaciones que se quieren insertar en nuestro país, hacer base en nuestro país, se crearon en las cárceles brasileñas. O sea, utilizan el sistema carcelario a su beneficio y están protegidos. Es más, no pagan la comida que comen, me imagino, porque se paga con el impuesto del ciudadano, ¿no? Y ahí también se dan esas cuestiones. Y en nuestro país es así. O sea, niños que están en cárceles, en donde hay miembros de organizaciones mafiosas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, pues, hablamos de los derechos humanos, que tienen derecho a ir a visitar, perfecto, pero Bueno, acá amigos. yo creo que hay mucho por hacer y Sí. estoy viendo que el ministro está iniciando la informatización del sistema de ingresos, que ya es todo un avance para poder controlar y cuando menos le va a saltar ahí, este no es pariente de nadie, ¿verdad? Porque Claro. simplemente es colocar un software ahí, cargarlo a la información que se tiene de cada recluso, ¿verdad? Y se va a poder mediar. Mientras no tenga condición el sistema penitenciario de proteger a los niños, mi posición es que no pueden ingresar ahí, ¿verdad? Tendrían que hacerlo en un tiempo fuera de la hora de visita, no sé, en un espacio resguardado, pero en las privadas, que no hay condición y no hay control, porque definitivamente es imposible que lo hagan. En las privadas ingresan mujeres con niños, adolescentes
que están siendo explotadas sexualmente. La trata interna en Paraguay está penalizado y ya se ha condenado a varias personas, pero lo terrible es cuando gente condenada por esos hechos sigue cometiendo el delito desde adentro, ¿verdad? Eso es lo que no se puede permitir, porque ellos están otra vez cobrando por cada chica que ingresa y las obligan a ingresar por varios sistemas coactivos, ¿verdad? Primero se acercan a ella por las redes, tienen su foto de trabajo y empiezan a amenazar con exhibirle eso a su familia. Yo intervine en Misiones por 3 adolescentes de 15 años que vinieron a pedir ayuda porque no se querían seguir yendo y no quería que su familia sepa, y vinieron y dijeron, por favor, ayúdenme. O sea, que ya estaban yendo, no es siquiera antes de ir. No, ya se estaban. fueron, No, pero ya pensaban estaban que siendo era una coaccionados, vez Y y ya que no estaban iba a pasar coaccionadas más. para ir. Claro, ya ¿Verdad? está. Estaban coaccionados. Ahora, Soledad, y justamente, bien, discúlpame, No, por ¿qué favor. tiene que ver? Porque está desde el punto de vista que decíamos los derechos humanos. Es lo que le decía y le preguntaba a la ministra. Los delincuentes aprovechan esta situación para seguir, bueno, obviamente explotando a más personas, para seguir adelante con su negocio, y lo que tendría que ser un sistema de encuentro, digamos, de personas en la intimidad, se distorsionó totalmente. Claro. Entonces, pero- ¿cómo se balancea la situación para no ser utilizado justamente por estas? Vos hiciste primero Organizaciones. una pregunta que se abre un análisis muy importante, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa gente que entró y se formó, digamos, para hacer Comando Vermelo, para hacer el PCC? Es la gente que entra, ya se crea una especie de grupo criminal organizado en las cárceles, parecido al de las maras también en Sí, Centroamérica, totalmente. que es de gente que no tiene ya ninguna oportunidad, digamos. Eso no queremos nosotros para nuestro país. No. Cada vez que estamos enviando a adolescentes que le cortamos toda posibilidad de reinserción, toda posibilidad de crear un futuro para ellos, que le cortamos una proyección de vida para adelante y le mandamos a la cárcel, a un sistema de cárcel, y ellos mismos cuando están en un centro educativo dicen, bueno, cuando yo sea grande y me vaya al penal de adulto, ya no, o ya no tienen un futuro, estamos creando potencialmente unas bandas de ese tipo. ¿Por qué? Posibles soldados, digamos. Por posibles soldados, más con todo esto que viene, y eso es lo que tenemos que evitar, en primer lugar, ¿verdad? Es decir, no es que se van a aprovechar de eso, tenemos que prevenir, justamente prevenir que haya gente que entre, que no tiene que entrar en la cárcel, que tiene quizá una adicción y tiene que trabajar en su rehabilitación, y en vez de castigar un hecho punible que no debería ser castigado. Eso, la legislación está establecidísima desde el Código de la Niñez y Adolescencia. Eso no se completó, digamos, el sistema judicial penal adolescente con fiscales especializados, con jueces especializados. No se trabaja con el adolescente así. Nosotros estamos creando, por culpa de falta de completar un sistema donde se vea al adolescente con toda su complejidad, estamos empujando a una cantidad de gente que no debe ser. Y lo mismo también en el sistema de adultos. Vemos que esas 1000 personas que entran por año y que hizo que se subiera un 450% en poco menos de 5 años de la cantidad de gente que entra a las cárceles, mucha de esta gente no debería estar ahí. Hoy el juez es premiado cuando manda a alguien a la cárcel, aunque no sea legal, y es castigado cuando libera a una persona, aunque sea legal. Qué preocupante es eso. O sea, no hay principio de presunción de inocencia. Y yo no estoy defendiendo a los grandes delincuentes y a esa gente que delinque otra vez adentro, para nada, sino que estoy diciendo, no le metan con esos delincuentes a gente que no está en eso, porque vos estás dándole ahí su único medio de trabajo, a lo mejor. Claro, para que pueda seguir Condenando. sobreviviendo. Claro, porque una persona que simplemente es culpable de un hurto termina al final cayendo en una red adentro. Esa es la peor forma, otra vez, de explotación. Termina cayendo dentro con gente que tiene toda la peligrosidad del mundo y condenándole
al fin de su vida, al fin de su proyecto de vida, a lo mejor. Es muy difícil salir de eso. Hay muchos grupos religiosos que trabajan, hay muchos grupos de todo tipo que trabajan en la cárcel, pero es muy difícil salir si la sociedad no le abre una puerta. El Código de Ejecución Penal que se aprobó, el Código de la Niñez y la Adolescencia, muchas leyes, no es solamente el Tratado de Derechos Humanos, muchas leyes propias de nosotros abrieron muchas puertas para trabajar en otros sistemas alternativos, pero se sigue pensando en una especie de criminología mediática. La única solución en el mundo, desde niños, bebés hasta grandes, es encerrar a las personas, y eso va totalmente en contra de la seguridad. Eso es lo que hay que evitar. Y después está muy claro, pero quiero decir nomás, está muy claro que el principal paso para evitar que continúen ocurriendo cosas como esta es cumplir el reglamento. Pueden entrar solamente cónyuges está todo establecido, pero se distorsiona. O en todo caso convivientes o personas, y un registro de familiares, claro. Y mi hijo, mi hija, si yo soy el que está privado de libertad. De cumplirse el reglamento, van a ser mucho más escandalosos cuando se pasen esa parte, entonces ahí se vuelven a activar alarmas. Pero si lo corriente es que ingrese cualquiera. Porque se distorsiona y se hace un negocio de eso. Por eso que el control, son los que están adentro parejas, los que manejan. Incluso pedimos en la Buen Pastor parejas del mismo sexo, que en el reglamento incluso en algún momento se prohibió parejas estables del mismo sexo. ¿Por qué no? Si son parejas afuera, pero eso, por ejemplo, prohibía. O sea, obviamente que se puede prohibir según un reglamento de todo, digamos, se puede establecer un reglamento. Nadie está, ninguna organización de derechos humanos, ni menos una institución de derechos humanos del Estado, va a defender que haya una red de prostitución, ni que entre un adolescente, ¿cómo se llama?, a ser maltratado o a ser explotado dentro de una cárcel. Eso no existe. No, pareja del mismo sexo, no, ¿cómo, verdad? Claro, pero niños, menores, qué sé yo. Sí. ¿Verdad? Ministra, a ver, ¿sentiste vos que en este caso particular que pasó hace unos días, para mí absolutamente desgraciado, hubo el abordaje suficientemente humano y social, digamos, de parte del equipo del gabinete del presidente, ¿verdad? ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo creo que, salvo lo tuyo, que tuviste una cuestión muy particular y una reacción rápida diciendo, mira, los menores no pueden entrar más hasta que te pongan ciertas garantías. Las condiciones. La Ministerio de la Mujer que dice, mira, no sé, solidaridad para la familia, bla, bla. Después nadie, presidente, el vice, los ministros más políticos, nadie habló del tema. O sea, tal vez no lo expresaron públicamente. Un enfoque un poco más global, ¿verdad? Porque parece que así como que no pasó nada. No, al contrario. El presidente tomó una decisión pasando por encima de todo y lo expulsó a esta persona. Y por supuesto dio las instrucciones de que nos hagamos cargo, cada uno dentro de su competencia, de, digamos, los destrozos que dejó el caso, ¿verdad? Porque jamás en nuestro país pasó una catástrofe como esta de que matan a una mujer en un centro penitenciario, o cuando menos no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabíamos hasta ahora, pero esto se hizo adrede, enfrentando directamente al Estado paraguayo, diciendo, quieran o no quieran, me voy a quedar aquí, porque esa era su intención. Como no logró todas las chicanas que estaban haciendo y también le favoreció un poco cierta mora judicial, asquerosa y abiertamente lo hizo. No, pero la noche, a oscuras, que la gente se sorprenda, ahí, a plena luz del día. Entonces, sí, hubieron instrucciones y hay siempre instrucciones de que nos hagamos cargo, ¿verdad? Parte de esas instrucciones fueron que el ministro del Interior salga a decir, por ejemplo, ella pidió entrar. No. Textualmente. Cada uno, mire, textualmente ella dijo, ella pidió entrar. Uno es responsable de lo que dice personalmente. No, por eso pregunto. Esas instrucciones no se van a dar. Las instrucciones siempre son que atendamos a la gente en la instancia que estemos, ¿verdad? A mí me consta personalmente eso porque siempre me ha dicho atenderle a la gente. Ahí donde están los niños hay que estar, que es lo que me compete a mí, ¿verdad? Y lo mismo es con todo el gabinete. Ahora, lo que uno sale a decir, cada uno es responsable de eso, ¿verdad? Y yo creo que fue un momento, no sé, no me puedo hacer cargo de lo que otra persona dice, pero lo habré hecho en el sentido de que entró
pidiendo permiso, pero eso no es lo que se está investigando, ¿verdad? Se está investigando otra situación ahora. Y el enfoque, o sea, a muchos nos dio la impresión De todo de punto que de vista no fue hablaron. inoportuno, igual lo voy a decir yo, ¿verdad? Claro, no, que Un no se hijo de habló putismo mucho del tema, terrible. salvo los involucrados en tu caso y qué sé yo. Y lo voy a decir a la vuelta de la pausa. Sí, vamos a hacer una pausa y ya voy. Sí. En realidad, ¿qué nos dejó? Till the spirit new sensation takes hold, then you know. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. Muy bien, nosotros tenemos que hablar y vamos a ver en este momento la página de Infonegocios, www.infonegocios.com. Mañana en la edición digital van a encontrar toda la información acerca de que los primeros 100 días de Abdo Benítez resalta la falta de planificación, aunque existe una buena gestión económica, la buena gestión ante la guerra económica existente a nivel mundial y el incremento del dólar, entre otros puntos. Bueno, también en rubro de consultoría está detrás de empresas que mueven el 87% del Producto Interno Bruto, de aproximadamente 1.200 profesionales que se dedican al rubro de la consultoría de gestión, bueno, como atención al cliente o gobierno corporativo. Existen cerca de 300 firmas que cuentan desde 2 a 60 consultores y debido a su impacto en la economía es que decidieron crear, por ejemplo, la Cámara de Consultoría del Paraguay. La mayor organización de sostenibilidad corporativa del mundo cumple 10 años en el país, también encontramos esto en la página. Con una década de presencia en nuestro país, la red del Pacto Global Paraguay sigue trabajando en el objetivo de promover el compromiso de las empresas e instituciones. Actualmente cuenta con unas 90 empresas, organizaciones asociadas y espera sumar 20 más para el 2019. Todo esto y mucho más en la edición digital de infonegocios.com. Ahí pueden tener toda la información, por supuesto, de lo que estábamos hablando aquí y mucha otra información. Estoy viendo ahí que dice el De día todos los B. rubros, todos los Importante las empresas de triple Sí. impacto, Sí. como se lo conocen. Lo que yo quería- www.infonegocios.com. Infonegocios.com, todo lo que quería mencionar antes de la pausa, y yo, permítanme la expresión muy Dispare, a veces muy señor. fuerte. Voy a tratar de igual, me voy a tratar de No, proteger no un se poco el horario contenga, mismo, no se ¿verdad? contenga, dispare. Pero me parece de muy poco tacto que el nivel de comunicación haya sido tan interno cuando falleció una joven de 18 años. Sí. Y porque aparentemente, o porque si quieren hasta afirmarlo, se dedicaba a la prostitución porque ella lo eligió, porque no le quedaba de otra. A mí me parece que nadie elige la prostitución dentro de ningún sistema penal y con personas peligrosas sin saber lo que puede pasar. Obvio. Pero me parece que tocarlo el tema desde la periferia y no desde lo profundo que significa, del por qué la dejaron entrar. Ese es. Y Es no un si tema. ella pidió o por qué o qué hacía ahí o si no estaba ahí, estaba en el catecismo, no le iba a pasar, si estaba acá y no estaba allá. Me parece que son Sí, nada. temas irrelevantes a la hora de decir, dejaron entrar al lugar que es una penitenciaría de facto, aunque hasta hoy se sigue discutiendo que Sí, no lo es, eso. en donde en teoría mandamos a los peores de los peores para que el resto de los que estamos fuera tengamos la garantía Supuestamente. de que esos tipos no van a salir. Es el lugar de máxima seguridad de este país en teoría. Para que dejen entrar a una chica de 18 años, vino por segunda vez, por tercera vez, me parece anecdótico, pero que uno de los tipos que cargó en teoría un camión, una camioneta con 80 kilos de dinamita para hacer volar la agrupación y tenían amenaza a la fiscal general del Estado, le dejan entrar a una absoluta desconocida al lugar ¿Te puedo decir y la algo, mandaron al muere. Toto, la ironía del caso como son es los corruptos que, en fin, son piezas que se usan. ¿Te acordás del operativo que querían hacer de rescate de este Sí. personaje? Estos mismos que le dejaban pasar, que le daban los privilegios, iban a morir todos, porque iban a reventar para Sí, todos. rescatarlo. O sea, en fin. Y después y encima salen no baratos. permitimos el casamiento de este hombre porque teníamos miedo que ataquen al sacerdote. Sí, una cosa tremenda. Sí. ¿Pero no Claro, escuchaste- vos no tuvieron escuchaste miedo al- a que ataquen al de Sotana, pero no a la chica que ¿Le vino escuchaste vos al un día policía después. hoy? Sí, yo lo escuché con la nota de Oscar Lovera. Eh, Pero por favor, tuve miedo de que me ataque, dijo el tipo. sí. Claro, No, pero ojo, el tema del Y se sacerdote refería pasó por la al justicia. a Marcelo Piloto, ¿verdad? Sí. claro. O sea, tú- Vos decís, si el policía tiene miedo que le ataque el otro, Sí. estamos jodidos, ¿verdad? Por eso no reaccionó Por nada, eso porque no reaccionó. le veía ahí a la pobre mujer, a la le tuve pobre que pedir que se niña. ponga boca abajo sobre la Claro. cama porque tenía miedo que al entrar me ataque a mí. Y eso se supone que él está armado también. No, lo del sacerdote fue la justicia. Lo otro era Claro, pero te digo nomás, dejarla sí. entrar al Pero, muere a a la ver, chica. Fue pero lo al me, mejor. efecto, parece que es el Pedro, Estado, ¿verdad? yo creo que Claro. hoy a esta altura, tirarle la pelota, porque entre ellos se tiran la pelota, no digo que vos lo estás haciendo, sino entre ellos decir, No. no, pero aquella medida fue la justicia, esta no toca. Pero este es un quilombo de todo.
El Poder Judicial como máxima reacción, que fue lo que yo dije ayer, creo, o sea, le metieron un sumario al actuario. Sí. No había un juez, un camarista, un miembro de Nadie. corte que le llame al actuario y le diga, papito, moveme la carpeta esa. Un fiscal que pregunte cómo está mi tema. ¿Cómo está mi tema, señor No estamos juez? hablando de un ¿Cómo tipo que entró, que estaba en cana porque robó una gallina. Era un caso importante, convengamos, no era cualquiera. Alguien tenía que estar detrás de esa está? carpeta. Era un tipo que ponía en jaque todo el sistema. Sí. Uno. Por eso te decía, ¿Y qué? por eso le decía, uno hizo No. todo esto. Ponía en jaque Por todo el favor. sistema y demostró todas las vulnerabilidades que tiene el sistema. O la corruptibilidad. Todo. Él marcó toda la Le línea. echas la desde que lo culpa, le metieron echan la preso, culpa a un actuario. Todo. Que también es responsable. Pero solo no lo hizo. Nadie levantó el teléfono. Che, a mí. Después, ¿qué pidió? ¿Y este pidió? Esa carpeta, ese expediente, ¿dónde está? No está corriendo porque te pidió que no va a correr. Es que va a ver la tema. Pero no fuimos al Cuando tema. hay interés, Sí. interés, esto circula. Sí, no. Pero la pregunta es, en estas condiciones, ¿cómo hacemos? Claro. Sobre todo, Soledad, para que no vuelvan a haber más lidias. Esa es mi Claro, para que no preocupación. vuelva a Exactamente. ocurrir, ¿verdad? Exacto, es cierto. Cuando nos oíamos ahí, nosotros tenemos un carnet que nos hace entrar, después de hablar con el comandante de policía y todo, siempre ya tenemos entrada a cualquier hora y en cualquier momento a cualquier lugar. A la agrupación especializada es súper difícil entrar, tener que entrar no sé cuántos controles. Eso quiere decir que a esta chica le condujo, la policía le llevó a su lugar de matadero. Hubo un quiebre gravísimo de seguridad. Esa no es una prisión de alta seguridad, por más que sea una prisión de facto y todo. No están ni preparados, No tienen las no condiciones. tienen las condiciones, no tienen nada. Yo he visto prisiones de alta seguridad, pero también, digamos, esas prisiones de alta seguridad pueden correr el riesgo de la corrupción, cualquiera. He visto una prisión de alta seguridad donde teníamos que pasar 9 controles en México con el mismo director de piezas herméticamente cerradas y después terminaron saliendo los grandes narcotraficantes corrompiendo y sobornando a todos los altos, ¿cómo se llama?, responsables de las guardias. Pero entonces, sí, es que tenemos que combatir corrupción también. Primero, combatir la corrupción y que no haya, digamos, gente que puede comprarse todos esos privilegios. Todo se paga en una cárcel, todo. Hasta la sombra de un lugar se paga. Entonces, cuidar que haya, digamos, el mayor control posible, por eso tan preocupante las supernumerarias cárceles, el mayor control posible para la seguridad, el mayor profesionalismo posible en las personas que en los recursos humanos que van a dirigir esa cárcel y por supuesto una pelea tremenda a la corrupción, porque eso es la base de todo esto, la corrupción desde el Poder Judicial que manda a un lugar que no debe ser a la gente, y la corrupción también desde los custodios. Ministra, ¿qué se puede hacer desde lo inmediato? Una recomendación que en realidad va a ser una orden, decir, no entran más o solicitamos que no ingresen más menores. En la primera semana a lo mejor no tiene un efecto, en la segunda tal vez no dio un efecto para adentro, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que no explote la situación dentro de la prisión, en donde hay gente, como decía Felipe, que a lo mejor legítimamente está esperando a su familiar y no a los otros, ¿verdad? Para que no se amotinen, para que no exijan una cuestión a la fuerza después de determinado tiempo, porque esto no se va a arreglar en un mes. Y miren, Olvídate. yo creo que con el cumplimiento del reglamento que tiene la penitenciaría, muchas cosas ya se van a paliar. Pero se tiene que disponer de un espacio lo suficientemente seguro para las visitas con niños, ¿verdad? Y el desarraigo, cualquier otra situación que afecte al adulto y al niño también, no puede estar por encima de su protección integral. O sea, eso, nosotros no podemos permitir que esto ocurra dentro de una penitenciaría. Y si, así como dijeron, ella entró, la dejaron entrar, nosotros mañana vamos a ser responsables de dejar entrar a un niño que puede fallecer, que tenga un accidente nomás Él no le dentro. quiso ver a su papá. Él lo vino porque le quería ver a su papá. Claro. Que tenga un accidente, que no sea que alguien le mate y no hay condición de correr con ese niño, no hay ambulancia, un montón de cosas que tiene que haber donde hay mucha gente. Y los días de visita, eso es una romería, ¿verdad? En donde se ubica la gente. Y si eso no se puede arreglar un pequeño espacio donde puedan estar los niños, que se corrobore fehacientemente que son familiares, ¿verdad? Y también hay que mirar por qué está en la cárcel. A un abusador, a un violador, no le podemos permitir que el niño entre así sea su hijo, ¿verdad?
muchos de los que están adentro están por abuso sexual de su propio hijo, ¿verdad? Claro. ¿Cómo va a permitir la visita de ese niño ahí si uno tiene que primeramente curar a ese niño? No solo en lo físico, lo psicológico, ¿verdad? Y llevarlo a un espacio de esa manera y estar otra vez en contacto con la persona que le hizo daño es algo, no sé, demencial, No, ¿verdad? Es terrible. una esquizofrenia. Claro. Decir que porque tiene derecho a verle al hijo, llevarlo otra vez al chico allá adentro. O sea, hay cosas que no se pueden admitir si uno pretende realmente proteger al niño. Y esas reglas, cuando tengan todo un sistema informatizado, donde tengan la información de este tiene tantos hijos, no tiene hijos, tiene pareja, no tiene pareja, yo creo que las cosas van a ser más visiblemente transparentes y se va a evitar mucho la corrupción. Porque eso que están anotando en un cuadernito, que se le saca la hoja, que cambian el cuaderno, que no Que tienen dos encuentran, cuadernos. da Sí. perfectamente la posibilidad de que los guardias hagan lo que quieran y estén cobrando, ¿verdad? Para llamarle cobran 1000 guaraníes, para que entren cobran tanto. O sea, es una cuestión que se tiene que desarraigar desde el momento que no haya ese proceso así tan discrecional por parte de ellos. Y yo creo que lo que quieren implementar ese sistema de informatización va a ser un paso que pueda ayudar y no va a ser rápido, ¿verdad? Pero no nos podemos olvidar de esto de la noche a la mañana. Las lecciones hay que aprenderlas, o si no, somos un país de cretinos. Yo creo que no podemos dejar que las cosas vuelvan a ocurrir. Si no somos capaces de aprender, ¿verdad?, de esto que sucedió, van a seguir ocurriendo casos Ministra, así. Estábamos nosotros hablando justamente que tenemos nosotros la costumbre de llegar al piso para tomar decisiones. Y recordar el caso de Panchito López, que se sabía que eso iba a pasar, que se sabía hasta que pasó. No sé cuántos murieron y ahí hicieron el centro educativo Itagua. Ahora pasó esto en la agrupación especializada. Y claro, yo me pregunto, ¿se aprendió la lección o...? Esperemos que Ok. sí. Yo creo que acá van decisiones muy importantes que se deben ir tomando y corrigiendo las cosas. Esto no puede tomarse a medias tintas, ¿verdad? Tienen que ser medidas drásticas, no hay posibilidad de hacer las cosas a medias, porque de lo contrario vamos a estar permitiendo más de lo mismo. Y sí, si seguimos haciendo las cosas a medias, en un mes todo el mundo se olvidó, va a haber otro escándalo y seguimos a lo que pasó Pero antes. ya es mucho un mes, ministro. Discúlpeme que No, se en 2 semanas la gente se... Y el problema también es que en el sistema judicial, la independencia judicial y cómo funciona el Consejo y el jurado de enjuiciamiento, ahí tenemos todo un meollo. ¿Es independiente realmente? ¿Tenemos gente independiente ahí? Yo no creo que sean independientes. Yo creo que gente que tiene estudio jurídico a su cargo, aunque sea del hijo, eso no es independiente. Tenemos toda una Los rosca intereses, en que el poder siempre gana. No puede resultar eso permanente. El poder del dinero, el poder político. Tenemos muchas cosas que erradicar de todos los operadores jurídicos en este trabajo de erradicar la corrupción, porque corrupción también es tráfico de influencia, Totalmente, corrupción claro. también es que tu expediente para correr tenés que pagar una Claro. cantidad de cosas, o si Para no, vos no aceitar. tenés justicia. Eso es una corrupción enorme. Si eso nosotros no tomamos realmente en serio, podemos construir muchas cosas, podemos establecer pero no, eso va de la mano, eso es importantísimo también y la gente no se da cuenta lo importante que es que realmente la justicia sea independiente en serio, ¿verdad? Independiente para que no te toque el poder de esta manera como te toca. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y a la vuelta tenemos más pruebas. Bueno, nos estamos yendo de a poco, tenemos 3 minutos de programa, así que le Ajá. queremos dar a nuestras invitadas, por supuesto, la posibilidad de una conclusión al respecto de lo que estábamos hablando. Desde el mecanismo, digamos, ustedes vienen haciendo y relevando números y números que cada vez son, digamos, más fuertes porque el diagnóstico está, incluso el seguimiento de cómo va empeorando ese diagnóstico inicial está. Llegó el momento de las acciones, ¿verdad? Hoy hay procesos que ya no pueden tener la planificación y el tiempo, sino tiene que ser un proceso de shock ante algunas realidades, ¿verdad?
Sí, hablamos de mucha concientización. Tenemos que convencernos primero, conocer la realidad para querer cambiarla. Y esa es una tarea que estamos haciendo con varias instituciones y también con la ayuda de los medios vamos a hacer una concientización sobre derechos de las personas, trabajamos mucho también a nivel jurisdiccional con esto. Y es cierto, eso es un trabajo a largo plazo, pero a corto plazo sí mostramos números y que pedimos cambio de leyes que realmente hacen que el problema sea mayor. Un cambio de leyes ya para evitar, por ejemplo, que se pervierta la presunción de inocencia y que no haya programas que aseguren a la ciudadanía otra alternativa segura al encierro. Una alternativa segura para cualquier ciudadano, unas medidas sustitutivas de privación de libertad, pero bien hechas. Claro que esa también es. Porque del otro lado está la sociedad que dice, bueno, si no Claro. entran, yo cómo me protejo, ¿verdad? Esa es la gran duda. Y que las instituciones vayan ganando credibilidad cuando mejor actúen. O sea, que depurar a las instituciones de corrupción y de control político partidario, el control político partidario nefasto estoy hablando. Sí. Ministra, es tajante lo tuyo, no hasta que no tengan condiciones, y aquí puede venir una cantidad de situaciones también. ¿Qué es lo inmediato? ¿Qué es lo que, además de la medida de la prohibición de ingresos, qué es lo inmediato para que eso se pueda subsanar, ¿verdad? Y trabajar con los recursos tecnológicos para frenar la intervención única y exclusiva de los guardiacárceles, ¿verdad? Porque mientras ellos sigan siendo los únicos que intervienen para el ingreso y salida de personas, esto va a ocurrir, ¿verdad? Si uno tiene la tecnología instalada, ¿verdad? No son los únicos que ven, no son los únicos que deciden, ¿verdad? Se reparte la responsabilidad y yo creo que cuando esa responsabilidad es compartida entre varios, hay mejor control porque uno se controla al otro porque nadie va a querer tener problemas por culpa del otro. Claro. Se tienen que monitorear, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas requiere de una verdadera reforma penitenciaria, del sistema penitenciario del país. No queremos llegar seguramente a lo que tienen los Estados Unidos, las cárceles privadas, porque va a ser mayor nivel de corrupción, pero sí tiene que haber una política que defina dónde va a estar una persona de tal grado, de tal condición, de tal proceso, y dónde van a estar los otros, ¿verdad? Yo creo que si se reorganiza y reestructura, a pesar del hacinamiento que hay, se va a lograr organizar mejor esto y que las personas condenadas estén aparte, ¿verdad? Claro que ese es todo condenados y que están privados de libertad en pleno proceso, ¿verdad? Eso tiene que haber un mecanismo de mejorar eso para poder poner los espacios adecuados para que los verdaderos familiares entren, ¿verdad?, a visitar a su familiar, papá o lo que sea que esté ahí, tío, abuelo, ¿verdad? Pero que implique un mínimo de seguridad integral para ese niño, ¿verdad? Un mínimo en el sentido que hay un tope en el que no vamos a llegar seguramente al máximo de seguridad porque no tenemos condición en el país aún con recursos suficientes para generar ese grado de seguridad óptima que se requiere. Pero un mínimo que garantice que un niño ingrese y salga sin dañarse en este lugar no se puede permitir si no se garantiza ese mínimo. Gracias, ministra, por acompañarnos, es muy nada. amable. Muchísimas gracias, Soledad, muy amable por estar con nosotros. Mira. Bueno, ¿para dónde vamos, señores? Cuando necesitamos algo de Veremos políticas de Estado. un impacto tremendo, ¿verdad? Necesitamos algo de una cuestión que no puede perder tiempo y tal vez en los menos, aunque suene mal, lo menos glamoroso que pueda hacer un gobierno porque no se ve. Claro, y sobre todo también un tema Toto, que no se dice, es que muy poca gente le importa este tema en realidad. No, sin duda, sin duda. Cuanto sin esta duda. gente esté menos visible, es mejor para mucha gente. Bueno, nos vamos a encontrar mañana, ¿sí? Dale. Bueno, hasta Vos mañana. no. Chao, chao. Mañana, hablamos mañana. chao. Pilluelo. Eh.